Y... bueno, es que, perdona, porque me ha salido ahora la comunicación. Ya. Que si no, creo que no se me graba a mí. Decía que estábamos reunidos para una mesa redonda en torno al palmaj, alrededor de la hoguera, como se hacían este tipo de puestas en común en la época del palmaj. Pero después de este ciclo que hemos tenido, yo creo que lo más importante es preguntarnos, bueno, y de todo lo que hemos visto, porque hemos visto temas acerca del Jishuk, de la literatura, de la memoria, de la estética, de los combates. Después de todo esto, ¿qué es lo que ha quedado? Es decir, ¿qué es lo que el Palmaj realmente ha legado a la historia, no solamente de Israel, sino a la historia universal? Porque hay muchos temas que son fundamentales para comprender determinadas actitudes, determinados temas, determinadas cosas que están sucediendo hoy en día. Como miembros de esta mesa tenemos a dos profesores que ya intervinieron en el ciclo de conferencia. El profesor Antonio, siempre le cambio el apellido, Espinosa Ramírez, y la profesora Rachel Pérez. El profesor Antonio Ramírez de Espinosa es de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y la profesora Rachel Pérez procede de la Universidad de Alcalá de Henares. Ella es también miembro del Ulpan Sefarad, y realmente fueron los promotores de todo este ciclo, con lo cual lo interesante es escucharle a ellos después de que hayan tenido la oportunidad de ver, de escuchar todo lo que los participantes en el ciclo hemos dicho, y creo que nos viene muy bien esta puesta en común en este momento. Lo que sí es cierto es que tenemos una limitación de tiempo, y que por eso vamos a cambiar un poco la organización de la mesa. Vamos a permitir que sean ellos durante la primera media hora quienes hablen, y dejaremos los minutos finales, los 15 o 30 minutos finales para intervenciones por parte de los asistentes, si les parece. Entonces, sin más dilación, yo creo que es el momento de que tomen ellos la palabra y nos vayan dando algunos puntos acerca de lo que ha sido este ciclo del Palmaj. Muchísimas gracias, y cuando quieran. Antonio, adelante. Yo no, adelante, no. Muchas gracias a ti, ¿no? Yo la idea que hablábamos era que efectivamente hemos tenido un recorrido, hemos tenido un mes y medio hablando del Palmaj en todos sus aspectos, o casi todos sus aspectos. Y claro, lo que nos preguntaríamos al final es, ¿qué queda del Palmaj? ¿Qué queda hoy del Palmaj en la sociedad israelí? ¿Qué ha hecho Israel con el Palmaj? ¿Es posible que exista un Palmaj hoy en día o algo parecido al Palmaj? ¿El Palmaj tenía ideología o era simplemente un grupo militar? Yo creo que ahí es donde está la clave. Y lo que para mí, más allá del mero análisis histórico, hay alguien que tiene pues abierto el ¿cómo se llama? Conexión de audio. Alguien que tiene abierto el audio, ¿vale? Bien. Entonces, más allá del estudio histórico, del estudio literario, lo que nos interesa es que en la sociedad israelí de hoy, ¿cómo se ve el Palmaj? ¿Es un mito? ¿Es solamente un mito? ¿O queda algo de ese Palmaj? A mí esa es la parte que me agrada o que me gustaría debatir, y sobre todo en una sociedad tan compleja como la sociedad israelí, que creo que es una sociedad, y lanzo la primera piedra, ¿vale? Y ya, Racheli, que lo vea, o cualquiera de vosotros. Yo creo que el Palmaj es un grupo, pero es también una idea de país, y es una idea de país que no es obviamente el país que surgió, porque hay distintos elementos, sobre todo porque la población que viene no es o no veían la Medina, la construcción del país, como la veían el propio Israel, pero
pasándonos a la actualidad, lo que voy a decir es muy duro, pero creo que es así. Creo que Israel, como muchos otros países, dejó de tener una izquierda, porque el Palmaj hay que situarlo ideológicamente en la izquierda, aunque se le pretenda vaciar de contenido. Creo que como en muchos otros países la izquierda ha dejado de anclar su mirada en la modernidad para hacerlo en la posmodernidad, y eso hace que tanto en Israel, que es un país hoy en día muy posmoderno, porque hay que reconocerlo, en la izquierda y lo que es la mirada del Palmaj no sea más que una minoría. Bueno, ahí lo dejo. Rajeli se ha quedado así. No, Rajeli se ha quedado luchando con el silenciar y reactivar la voz. Que a mí la tecnología me da guerra. A ver, tenemos que entender aquí que tenemos un tema, una doble cuestión. Cuando tú has dicho si el Palmaj es solamente una ideología o solamente un grupo militar o ideología, tenemos que recordar que el Palmaj es cuando surge, es un fenómeno emergente, no es un fenómeno que emerge con una perspectiva, no hay una perspectiva. Hay una segunda o tercera generación de jóvenes que actúan según sus instintos, porque primero actuaban, luego yo creo que luego entendían que ups, lo que ha salido. Pero esto viene ya desde antes, esto viene desde las primeras oleadas de inmigración. Jóvenes y jóvenes plus, porque los más mayores tenían 20 y algo años, que eran realmente chiquillos que están ya involucrados, que la mentalidad es de que hay que actuar frente a una realidad, que la realidad es una realidad muchísimo más grande que cualquier persona, que cualquier ideología, que cualquier cosa, ¿no? Estamos además hablando de una realidad muy, muy, muy dramática. En los momentos que ellos actúan, yo creo que ellos no actúan con una perspectiva, yo al menos de lo que he hablado con mis abuelos, con sus amigos, hasta los últimos, hasta el año pasado, hasta que se murió mi abuelo. Él lo decía muchas veces, que ellos actuaban, que había ahí el elemento de acción es un elemento muy, 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 muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Que luego se construye un país y este país nada más empezar, nada más constituirse, se sale de los límites del Ishuv. No es ni lo que eran las aliyot, ni que era el Ishuv, ni lo que eran los movimientos socialistas, comunistas, da igual, sino que llegan judíos de todo el mundo, directamente se pone un tapón, antes de que lleguen todavía todos, se pone un tapón en esta olla a presión que se llama la situación hasta el día de hoy del conflicto con los países árabes, y tenemos este tapón para presionar todo por todas partes, y a partir de aquí tenemos esta olla express, esta olla a presión, con todos los ingredientes. Ahora, dentro de estos ingredientes llamados olla a presión Estado de Israel, está también los ingredientes del Palmaj, de la Haganá, de la izquierda socialista, o lo que sea, del tiempo del Ishuv.
Pero desde la guerra de la independencia entramos realmente en otra realidad. Quiero decir, según el Palmaj está actuando, todavía en los tiempos de la guerra de 48, ya la realidad emergente va cambiando. Ya no es lo que era antes. Antonio, estás hablando en mudo. Sí. No, sí. Entonces, yo creo que a partir de ahí, quiero decir, desde el mismo momento, quiero decir, el Palmaj emerge en una realidad según va actuando. La realidad cambia delante de sus propios ojos. Ya desde el año 40, desde que son las Achshavot, 40 y tanto, hasta el 48, 49, cambia la cosa completamente. En el 48, en el momento que se funda Israel, o 49, el Palmaj ya no es el Palmaj, sino que cambia a ser Tzva Hagana Israel, el ejército. Los mismos personajes, las mismas personas, por ejemplo, mi abuelo, pero toda esta pandi. Sí, pero Rajeli, yo eso lo veo. No sé, estoy de acuerdo contigo. Además, efectivamente, les cambia el entorno y ellos, de hecho, tienen que adaptarse al entorno, un entorno que en algunos casos puede ser hasta hostil hacia ellos. Ahí está, totalmente. Puede no ser hostil. solamente hostil, sino que el entorno, a ver, no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a volver al caso de mi abuelo, porque es el caso que más se acerca llevo. Mi abuelo en la guerra de 48 se convierte en el comandante que tiene un papel principal ahí en la liberación lidera la liberación de la ciudad de Safed. No es algo que estaba previsto, es algo que surge. Pero ese es el aspecto militar. Yo quiero tocar... No, pero la historia es que justo por ahí, pero y voy a hablar de mi... Justo cojo este ejemplo para ver qué pasa con esto. Mi abuelo se convierte luego directamente, como ha pasado con muchos, en un comandante, en tener un papel principal luego en el ejército. Una vez que mi abuelo deja de tener este papel en el ejército, como muchísimos de ellos, pasa a tener un papel en el liderazgo político y luego él ha ido al Ministerio de Educación, ha sido el jefe, el director general del Ministerio de Educación, pero muchos de ellos han ocupado otros papeles, ¿no? Funciones muy, muy altas en el liderazgo político, social, económico del país. Pero ahí está, que todo el tiempo, se trata de personas que han sentido desde el primer momento una sensación de una responsabilidad general, de una responsabilidad a todo un país, a toda una sociedad, tanto a su presente como a su futuro, como si ellos mismos son los que sobre sus hombros está la cuestión de si este pueblo va a seguir existiendo o va a dejar de existir. Una sensación en gran parte cierta. Y a partir de ahí, cada vez iban actuando según la realidad emergente. Si lo que tocaba era liberar Tzfat, pues se libera Tzfat. Si lo que toca es hacer una revolución en el Ministerio de Educación, pues eso es lo que toca. Y esto era su sensación. Ahora, ¿qué pasa? Que hemos dicho que en esta olla a presión entran ya en 48 muchos otros ingredientes que ellos muchas veces no tenían del todo en cuenta o que no los tenían como ingredientes igual con la misma voz.
porque ellos tenían muy claro cuál es su importancia, pero no siempre consideraban las otras necesidades, las otras voces. Y ahí viene gran parte del antagonismo o de las voces en contra, porque los del Palmaj y los de la izquierda en estos años también, por esta actitud que ha sido realmente por muy buenas intenciones, pero han atraído muchísimo en contra de ellos, ¿no? Una actitud... sí, mira, vamos a ver, yo veo ahora mismo dos cosas. Primero, el Palmaj, hablamos de que vale, que tienen que ir construyendo el país, más un país dirigido por Ben Gurión, que era eminentemente práctico y no pensaba nada más que toda la idea era construir país. La gran mayoría de ellos, o una buena parte, son absorbidos por el propio sistema, es decir, pueden estar en el ejército, ya sabemos que casi todos los jefes de Estado Mayor hasta Eleazar pertenecían al Palmaj y estamos hablando del año 73, que no es poco, hasta el año 73. Eso es la parte militar. Sabemos que en un momento determinado, desde el punto de vista cultural, ellos van a dominar unos primeros años hasta que aparece la generación del Estado y están presentes. Sabemos lo que fue también el movimiento cananeo, donde muchos de ellos van a formar parte de ese movimiento cananeo, que tiene un componente ideológico en el cual también van a tener contacto con gente del Lehi, Uri Abneri o toda la gente del Irgun, incluso. ¿Por qué? Porque coinciden en una forma de ver la tierra. Es decir, cuando hablábamos de que la gente del Palmaj vivía la tierra, pisaba la tierra y entendía la tierra, tenía una relación muy especial con el país a través de la tierra y de su historia, no de la religión, ¿vale? Recuerdo el otro día, volví a releer a uno de los miembros del Palmaj, como era Yoram Kaniuk, ¿vale? Yoram Kaniuk era un jovencito de 17 años que posiblemente coincidió con tu abuela en el Bab el-Wed, porque estaba en la Brigada Arel y en toda aquella. Y él habla de esos combates, del Sharagai, del Castel, del monasterio de San Simón en Jerusalén. Y a él habla de la dureza aquella, pero habla del concepto de país que tenían. Y cuenta una historia que es realmente espeluznante, pero que nos pone en la idea del país que querían uno y otro. Han roto el cerco, entran a Jerusalén sitiada, le llevan la alimentación y ¿qué se encuentran? No a nadie que le esté dando la bienvenida, sino salen los ortodoxos y los apedrean gritando Shabbos, Shabbos, Shabbos. Era sábado. El compañero Yoram Kaniuk y su compañero, ¿qué hacen? Vienen de pelear con los árabes y lo que se dedican es a pegarle a los ultraortodoxos que se sienten ofendidos. Quiero decir, vamos a ver, es un concepto de país laico, historia, lo que decía Yoram Kaniuk antes de morir. ¿Qué decía Yoram Kaniuk? Yo no quiero que en mi pasaporte ponga judío, quiero que ponga israelí, independientemente de que sea druso, sea palestino o sea judío. Soy un israelí que estoy construyendo un país o que me formo parte de un país. Esa es la parte que a mí me interesa mucho del Palmaj. Es decir, es posiblemente lo que ahora yo creo que me vaya a permitir murió. A lo mejor soy muy pesimista, pero me da la sensación de que esa idea murió con el asesinato de Rabin. Con el asesinato de Rabin no estábamos hablando solamente de una negociación de paz, sino de una idea de cómo tenía que hacerse un país. Y estamos hablando de Rabin, un militar y que era duro, pero había vivido eso. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, tu abuelo o otros muchos que luego son absorbidos por el establishment y se ven metidos en la vorágine del propio establishment, que es actuar, como tú dices, ser práctico, construir país. Y llegan, en muchos casos, a formar una élite que se va a oponer a la propia realidad que vive la población. Me acuerdo una película que era muy bonita, Al final del mundo a la izquierda, Sof Aolam Mola, ¿no?
era así, ¿no? Y era muy bonita porque es como van llegando todos los inmigrantes y ante ellos lo que le quieren es a esos inmigrantes que vienen con su propia identidad, con su propio mundo, les están transmitiendo una nueva identidad y les quieren transmitir un mito. Curiosamente, si nos damos cuenta, cuando lo vemos, identificamos muchos elementos del Palmaj en ese mito. ¿Recordáis cuando los ponen a bailar abajo, el maestro que llega, ese maestro del que están todas las chicas enamoradas, pero que realmente responde a esa dejadez, esa rebeldía del Palmaj? Y al final, yo creo que el Estado construye un mito de cartón-piedra. Un mito de cartón-piedra en torno al Palmaj es un mito interesado que no responde a la realidad, que funciona como mito, como marco, y que en muchos casos vinculado a un establishment askenazí, ¿cierto? Y eso hace que las canciones, ¿no? Todas las canciones que se cantan en los colegios, las de Natan Jonathan, las de Haim Guri, son todas las canciones del Palmaj. No se sienten, se cantan, pero ¿se sienten de verdad o son una imposición? Es decir, eso es lo que quiero que me expliques tú, Rajeli. Tú como que lo has vivido, ¿no? ¿Te ves la obligación? ¿Son algo fosilizado o algo que se siente? Yo creo que hay aquí dos cosas, ¿vale? Porque por eso digo, para mí es que lo de no sé si siquiera si es una vía express o si es un cocido, pero hay aquí un cambio, ¿vale? Hay aquí un proceso. Israel de mi infancia, para mí, tristemente, tiene poco que ver con Israel de hoy, ¿ok? Ahora, no cabe ninguna duda que lo que dice es, hay aquí una fecha crucial, que es el asesinato de Rabin. Hay un antes y un después. No significa que antes del asesinato de Rabin todo era un ideal, pero antes del asesinato de Rabin yo creo que había una polifonía en la sociedad israelí, una polifonía que en la que tanto la izquierda como la derecha tenían una voz legítima y relevante. A partir del asesinato de Rabin empieza un acelero macabro que hoy llega realmente a un nivel de casa de brujas, porque hoy en el Estado de Israel, y lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero creo que hoy en el Estado de Israel, tal y como está hoy, estamos, no creo que en el límite, creo que estamos más allá del límite de casa de brujas de la izquierda. Y luego que hay un problema muy grande que tú lo has mencionado, que es lo que pasa con el tema étnico. El Palmaj no era solamente ashkenazí, para nada en absoluto. Y hace falta solamente ir a pinchar en Google en testimonios o entrar en la página maravillosa de la Casa del Palmaj y escuchar a la gente que estaba en el Palmaj y ver los apellidos y ver la tez y ver que había gente de todo el país dentro del Palmaj. No obstante, hay una cosa que tú lo has, Antonio, que la has mencionado y que ocurre, que es que como los del Palmaj y los de la Saliot, de las oleadas, los que eran uno de los núcleos más importantes del Ishuv, antes de la generación, antes de la fundación del Estado, había ahí una voz ashkenazí muy potente. Y es verdad que esta voz ashkenazí
esta dominancia ashkenazí no da el lugar adecuado a los demás, hablo incluso a los otros ashkenazim que llegan en 48 del Holocausto, sino que los del Ishuv se sienten que ellos son los fundadores del país, que ellos lo saben muy bien cómo hacerlo y realmente lo saben hacer muy bien. Quiero decir, no podemos quitarles el mérito, nos han fundado un país de la nada y sin nada. Hasta aquí todo correcto, pero no dan la voz, no dan la legitimación a los demás, tratan, hay un problema, porque como has dicho tú muy bien, son hombres de acción. Ahora hay una situación emergente, primero vamos a solucionarla, luego vamos a pensar. Llegan los inmigrantes, primero los sprayan con DDT. Luego piensan qué significa para una persona que ha salido de los campos de concentración que cuando llega a Israel le sprayan como si fuera una cucaracha. Pero esto lo piensan después. Primero le sprayan para que no tenga piojos, o a los kurdos también, o a los marroquíes. Esto primero lo hacen realmente sin pensar. Luego, cuando ya la gente está con un insulto, con una ofensa que no se le va a quitar hasta el día de su muerte, entienden que han metido la pata ni siquiera con mala intención. Pero esto ya es demasiado tarde y ahí empieza una enemistad dentro del país que realmente cada vez se va a ir agraviando. Y no tiene que ver ni con la ideología original, ni con nada, sino que tiene que ver con una serie de circunstancias que se van sumando y se adhieren una a la otra, ¿vale? Justo en este cocido que cada cosa va cogiendo su sabor. Y es más, yo os puedo contar, justo antes de que Rabin fue asesinado, yo me acuerdo en el autobús, yo toda mi infancia era en un barrio que es de sefardíes, de kurdos, iraquíes, iraníes. Subiendo al autobús, siempre daba igual cuál era el tema, ya era nuestro chiste, es culpa de Rabin. Daba igual. Había un atasco, es culpa de Rabin. Hacía calor, es culpa de Rabin. Todo era culpa de Rabin. ¿Vale? Todo era culpa de Rabin. Y cuando Rabin fue asesinado, seguía siendo culpa de Rabin. Durante unos años más. Ahora, ya era a un nivel realmente a un nivel de chiste, ¿no? Pero nos entendemos de qué se trata. Ahora, este es el problema. Ahora, este también es el problema de qué es lo que ha quedado del Palmaj. Porque era muy fácil en esta sociedad que en los últimos 30, 20 y tantos años, bueno, pero en los últimos 40 años se va cada vez polarizándose, que el Palmaj, en lugar de quedar en su sitio o incluso ser parte de una ideología, parte de una sociedad, parte de un país, era mucho más fácil para los del otro lado convertirlo casi en caricatura. ¿Vale? Ahora, canciones como Ageut, que hasta hoy es un pilar principal y es un consenso. Ageut, esta amistad de los soldados, y no solamente de los soldados, es un consenso, es un pilar principal en la sociedad israelí, pero no como parte del Palmaj, sino que hay cosas que han quedado como parte del consenso, parte de esta sensación de responsabilidad, esta sensación del nosotros, del yo colectivo tan importante
en el modernismo, tan importante para esta generación. Y este yo colectivo sí que ha quedado. Ahora, el problema es que cualquier israelí piensa que es el yo colectivo. Este es el problema. Que somos muchos yo colectivos que ya no somos nada de colectivos, sino que cada uno va a otra. Rema totalmente en otro barco, pero con una sensación de, claro, a ver, nosotros, ¿sabes? Nosotros además, cada yo sabemos muy bien todo para todos. Pero fíjate, ahí estaba recordando, efectivamente, Areut, que era como la canción que une, de ese yo colectivo que, como tú dices, ¿quién es el yo colectivo? Y eso me lleva un poco digamos, bueno, dejamos el palmaj aparte. Y esto me recuerda a la conferencia de Yael. Yael hablaba de cómo se memorializa en los espacios el palmaj. Y era muy interesante porque veíamos cómo a través de los espacios de memorialización se patrimonializa de una determinada forma lo que podía ser la herencia y el significado del palmaj. No era lo mismo Beit HaPalmaj que Yigal Allon Center, que es totalmente distinto, pero también tiene el palmaj, que el otro museo, que no recuerdo el nombre, el que está justo, el de los compañeros pegando al Líbano, la frontera del Líbano, no recuerdo el museo cómo se llamaba, o el nuevo que han hecho en el Sharagai, que incluso los nombres están escritos en árabe. Es decir, si nos damos cuenta, estamos jugando con la memoria, estamos patrimonializando la memoria. El palmaj, desde mi punto de vista, pues posiblemente por ese espíritu de consenso ante las dificultades que surge dentro de la propia sociedad israelí, que hace que se creen consensos en momentos determinados para atajar una situación, el palmaj va a formar parte de ese consenso. Forma parte de ese consenso, es utilizado en ese consenso y es utilizado incluso para crear una memoria en torno a lo que significa el palmaj, pero una memoria que queda, como os decía al principio, en la caricatura que tú hablabas, pantalones cortos, botas, el sombrerito, no el Tembel, el otro, el de lana, ¿verdad? Que es, recuerdo además una de las novelas de ¿cómo se llamaba? Ay, la que hace lo de el policía Ojayón, el comisario Ojayón. Ay, asesinato en el kibutz. Hombre. Bati Agur, ¿vale? Antonio. Bati Agur, correcto, Bati Agur. ¿Recordáis de Bati Agur cuando en Asesinato en el kibutz ella ridiculiza en un momento determinado a los mayores del kibutz porque van vestidos como si estuvieran en el palmaj? Es decir, creamos la caricatura del palmaj cuando no era así. Y a mí eso es lo que me molesta profundamente de hoy en día, ¿quiénes pueden ser los herederos del palmaj? Además de ese palmaj mito, ese palmaj que está en las canciones, ese palmaj que está en los museos, ese palmaj que estuvo en la política, ese palmaj que estuvo en el ejército, que estuvo en la literatura, en la sociedad israelí, ¿quién es hoy en día el heredero del palmaj? En un momento determinado, hasta el mismo Guri y otros miembros del palmaj, después del 67, ven en los nuevos, en los que están ocupando los territorios, a herederos del palmaj. Luego se arrepienten, obviamente, ¿no? Pero ¿quiénes son hoy los herederos del palmaj? Sabemos quiénes son los saqueadores, como bien decía Yael Gilad. Conocemos los saqueadores del palmaj. Pero ¿quiénes son hoy en día los herederos? ¿Los chavales de Hashomer Hatzair? No, pero ahí está. Yo creo que ese es el problema. Que como iba ahí haciendo una identificación entre cuestiones étnicas, ¿vale? Y entre cuestiones, quiero decir, étnicas y políticas, y los grupos, estos del Palmaj, Lehi y Etzel, etc. Aunque esta cuestión no es, quiero decir, ni es históricamente correcta, ni es nada correcta, pero se iba adheriendo y se iba siguiendo con el tiempo.
hay un problema también de quién quiere ser el heredero. Porque si soy, yo por ejemplo, yo soy nieta del Palmaj, yo soy heredera del Palmaj. No, según mi abuelo, ni siquiera soy adecuada para ser heredera del Palmaj, porque no vivo en Israel. Para empezar, ¿vale? Y estoy casada con un goy y tenemos aquí muchos problemas a la vez. Bien, quiero decir, hay toda una serie de parámetros que han ido entrando en esta cuestión. Unos, por ejemplo, que han adoptado casi todos los valores del Palmaj, incluso voy a decir todos los valores del Palmaj, son los soldados ultra kravim de las kippot srugot, los datim leumim, los religiosos nacionalistas. Si vamos analizando uno por uno, menos la religión, llegamos a ver que ellos siguen casi uno por uno, casi menos la religión, todos los ideales del Palmaj. Ellos pueden ser herederos del Palmaj según los Palmajnikim. No, por esta cuestión religiosa, ¿vale? Pero según ellos sí que se ven como seguidores de toda esta ideología ¿vale? En gran parte. Tienen mucho que ver con eso. Bueno, también tienen que ver con otros movimientos. Entonces, yo creo que tenemos, vuelvo a lo que he dicho al principio, el Palmaj, la Lehi, el Etzel, todos estos, la Agna, son movimientos emergentes que además hasta los enemigos que ellos tienen, quiere decir, la sociedad en la que emergen es muy diferente a la sociedad israelí de hoy. Los enemigos que tienen son otros enemigos de los que tenemos hoy. Hasta la existencia de los palestinos es diferente. Quiere decir, todo esto de lo que hablamos los palestinos no tiene nada que ver. Los palestinos de 48 que viven o en 47 por todas partes en Israel con el problema palestino de hoy, con todo lo que ha pasado en estos 70 y tantos años, ¿vale? Para ya no hablar de Egipto, de Jordania, de Líbano y de Siria. Entonces, y por supuesto que el Imperio Británico ahora ni siquiera quiere decir que hay cosas que ni siquiera hoy son relevantes. No estamos hablando de hoy de cómo vamos a explotarles a los ingleses los carriles de tren para echarles de nuestra tierra, ¿vale? Pero por eso digo que hay aquí toda una serie de elementos que son muy, muy, muy diferentes, que en su momento eran los elementos principales, eran las cuestiones principales, y que hoy son muy diferentes, por una parte. Por otra parte, eran jóvenes, eran muy jóvenes, y hoy cuando se habla de todos ellos, se habla de gente muy mayor, cuando se habla de gente todavía viva. Al no hablar de que dentro de 5 años se va a hablar solamente de memoria histórica. Y esto es también una diferencia muy grande, porque para mí hoy las canciones del Palmaj son las canciones de mi abuela. Yo no veo a mi abuela como una joven de 20 años. Para mí mi abuela era mi abuela desde el primer momento, ¿vale? Para mis hijos, mi abuela es su bisabuela. Es una señora muy, muy, muy mayor. Y no es una ideología, ni una existencia, ni una realidad joven y viva. También ocurre una cosa, y es que todo el antagonismo, todos los
toda la frustración de todos los otros, todos los que se han deslegitimizado por esta voz tan dominante, tan aplastante. A ver, ellos sabían siempre lo que es correcto hacer en cada momento y iban para adelante. Muy bien, pero hay otra gente en Israel, en todo momento. Y hay algo muy aplastante en este dominante del que tiene siempre razón. Y da igual si tiene razón o no, en algún momento los demás también quieren tener su voz legítima. Tanto si esta voz es simplemente no militar o menos militar, como si esta voz es la voz de la duda. Mi abuelo nunca dudaba, nunca. Yo nunca le he visto dudando. Mi abuelo ha vivido, siempre tenía razón, hasta el día que se murió. Y es un problema. Tú quieres tener a alguien delante de ti que tiene dudas, que se pregunta, ¿a dónde vamos? Siempre tenemos razón. En todo momento podemos defender lo que está ocurriendo. En todo momento que nosotros somos los únicos que se oye, esto está bien, esto está mal. Esto igual hay que dar más voz a una polifonía. Me interesa. Y ahí, claro, ahí entraban muchísimas otras corrientes en contra. Es muy interesante eso que estás hablando porque me ha recordado enseguida el poema me parece, de Guri, ¿no? Que le decía, y gozo de la duda. Esa capacidad de gozar de la duda debería ser muy importante en el Israel de hoy en día, porque yo creo que precisamente esos consensos operativos de cara a construir, como tú decías, a tu abuelo, saber lo que iba a hacer, hacen que primero echemos el DDT y luego nos pensemos qué es lo que hemos conseguido con el DDT. Que ese es el gran problema del Israel actual, ¿no? Y además, no solamente del Israel actual, sino que cualquier actuación debe ser apoyada sin fisuras, y cualquier actuación que es apoyada sin fisuras puede crear monstruos. Eso es muy importante. Pero a mí me gustaría, porque estoy viendo que ya son las 7:05, ¿no? Me gustaría, ahora te dejo, Rajeli. ¿Qué va a pasar de la memoria? Incluso hablamos de memoria colectiva. La memoria colectiva sobre el Palmar se acabará con tu generación, ¿verdad? Porque son 3 generaciones nada más. Los que lo han vivido, los hijos y los nietos. No hay más allá memoria colectiva. Ya a partir de ese momento creamos una memoria cultural que se mantiene en el tiempo. Es una narrativa, son las ceremonias, son los museos, es la literatura, y no sé qué es lo que va a quedar en la memoria cultural del Palmar, o si todavía se está a tiempo de intervenir en la creación de esa memoria cultural que es la memoria a largo plazo del Palmar. Cuando hablábamos, ¿el museo Beita Palmar nada más o también el nuevo? Eso ya es intervenir. Si se consigue decir, es que el Palmar no era solamente cosa de Askenazí en polacos o rusos. Estaba Salvadún, como es Vidal Sassoon, estaban una cantidad de safaradín que había muy grande en el Palmar. Conseguir reelaborar o intervenir en la memoria, en la construcción de la memoria, para que el Palmar deje de ser un mito asociado a un grupo, nada más, para que sea un mito. Cuando hablo de la palabra mito, entendámonos, identitario, de una identidad colectiva israelí, que es lo que yo creo que ellos pretendían desde un primer momento, saliese bien o no saliese bien. Y no lo sé, igual Miguel Ángel nos lo dice, igual de aquí un tiempo nos encontramos un revival del Palmar, de la gente vistiendo, ¿no? Como vestía el Palmar. No te extrañe que la moda también lo haga. Pero no, por supuesto. Seguro que sí. Pero a mí me interesa, sobre todo, esto que estamos haciendo, discutir aquí, en España, que manda narices, o desde Argentina, o desde Belfast, o desde Israel, que estemos hablando en 2022 del Palmar. Estamos, de alguna forma, interviniendo en cómo crear un relato, una narrativa y aportar a la memoria del Palmar.
Y a mí me parece muy interesante que en Israel ese debate o esa aportación sobre la memoria del Palmaj se haga, y se haga dudando, y se haga mirando la otra esfera del Palmaj. Y ya corto, que es bastante. Perdona un momento, porque es que se nos va acabando el tiempo. Entonces, yo quería reconducir todo lo que estáis diciendo, me parece muy interesante, pero que tendríamos que desarrollar muchísimo, o sea, con muchísima más tranquilidad. Mirad, yo escuchando, la impresión que tengo es que, por ejemplo, la ideología del Palmaj como que se fue construyendo sobre la marcha, es decir, como si no hubiese una ideología previa, sino que se va a construir muy poco a poco, lentamente, se va cocinando a fuego lento, pero a mí lo que me gustaría saber es con esa ideología que ha pasado, es decir, que realmente esa ideología tiene hoy vigencia en la Medina, en el Estado de Israel, o ha desaparecido por completo. Y solamente hago esta pregunta porque, como decía, nos quedan como unos 15 minutos y me gustaría que interviniese más gente en esta mesa, porque ya es el momento después de haberos escuchado, de plantearos algunas dudas y algunos temas. ¿Qué pensáis vosotros de esta ideología? ¿Es posible recuperar esa ideología si es que no está viva hoy en día? ¿Tiene sentido recuperarla? ¿Cómo lo veis? Yo creo que, primero, quiero decir antes que justo hace poco, hablando de lo de sin fisuras, con fisuras, que hace poco leí algo en Facebook, alguien ha citado, no me acuerdo quién, que una grieta o una reja es el hueco a través el que entra la luz. Y yo creo, y ole, lo tengo que encontrar. Y es justo esto, yo creo que una de las cosas principales que nos faltan hoy en la sociedad israelí. ¿Vale? Ahora, a tu pregunta, Miguel Ángel, que te la agradezco mucho. Yo creo que, a ver, por un lado, al ejército de Israel han ido como pilares principales todo lo que tiene que ver con la ideología y con los valores de buenos guerreros, que son, en primer lugar, la amistad, realmente una responsabilidad mutua. No se va a dejar nunca a un soldado solo. La responsabilidad, el Elifelet, el que tú vas y corres delante si hace falta arriesgar tu vida y dar tu vida para los demás. El que el comandante es el primero que se va, hasta cuando llega, por supuesto, y ha llegado muchas veces a una... perdón, a una estupidez muy grande, porque el comandante es el primero, se va, es el primero que se muere, y luego esto también puede crear un gran problema en el combate, pero que el comandante nunca se queda atrás. Entonces, quiero decir, tanto a nivel táctica y estrategia como a nivel de valores humanos. Perdona, Rachel. Sería entonces que más que una ideología como un programa político, lo que tenemos es un conjunto de valores, de un sistema de valores. Pero es que ese es el problema, que en la política todo lo que... No, como política ahí tenemos el problema con los valores del Palmaj. Como valores... a ver, Israel de hoy tiene que ver mucho para mí con Esparta, ¿vale? Nos hemos convertido en sociedad de guerreros, asuim de lohat, no sin que ser preparados para todo, que no nos, y muy atrevidos y de verdad, y muy, ser muy fuertes, no tenemos miedo de ninguna batalla. Y sacrificamos todo lo que haga falta para todo en esta guerra. Yo creo que ese es el problema. Quiero decir, todo lo que era de
hasta el final con la guerra. Con todos los buenos valores humanos que ha podido llevar lo de cómo se comportan los soldados uno con otro, el comandante con los otros, etc., etc., todo esto se ha conservado, se ha llevado no solamente del Palmaj, también la Haganah, es decir, todos tenían estos valores y estos valores son valores muy, muy, muy bonitos, buenos y muy importantes hasta el día de hoy. Y de hecho, a los mismos soldados, cuando tú estás en el ejército, hay clases de educación, se llaman como patrimonio de batalla, más o menos así, Moreshet Krav, y en los que, por supuesto que ahí el Palmaj tiene un protagonismo y todo muy bien. Pero esto va por una parte. Hay un problema con la política y es que no solamente en el Palmaj, sino en toda esta guerra de 48, era una guerra de existencia. Era o luchar o dejar de existir. Las conquistas que se han hecho eran conquistas por circunstancias. No había un plan de echar a los árabes del Castel por echar a los árabes del Castel. Había un problema con los convoys y hacía falta quitar la amenaza, bueno, no la amenaza, los ataques, y por eso hacen todo el Mivtza Nachshon y atacan a los pueblos que están ahí amenazando y atacando. Y en este momento los ciudadanos, los campesinos que viven ahí en todos estos pueblos huyen. No hay aquí una ideología ni de derecha ni de izquierda. Hay una situación, hay una circunstancia y eso es lo que ocurre en este momento. Ahora, ¿dónde está el problema? Que estos, los mismos palmajnikim, y podemos ver que ellos muchas veces luego lo hablaban, muchos de ellos incluso tenían problema con cuando tenían realmente que matar personas, que disparar a personas cara a cara. Tenían problema con el tema de esta gente que se ha ido y luego no se podía volver a su casa. Pero hay aquí una cosa de 48. Luego tenemos 75 años de una historia muy, 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 muy compleja y muy complicada con el problema de los refugiados, con el problema de los territorios, y llegamos al año 2022, donde tenemos ataques de terrorismo que disparan gente en Dizengoff porque no se ha solucionado estos problemas en ningún momento anterior. Y aquí está el problema, porque el Palmaj está identificado con la izquierda. Pero sí podríamos decir que existe... es que son ya, quiero decir, que los Palmajnikim de 48 no tienen lo que quiero es Bien, pero... que entendamos que ellos no tienen ni la responsabilidad ni que tienen que tener ellos la solución. Bueno, pero Rachel, eso lo puede juzgar la historia, pero lo que, a donde yo voy es, por lo menos existe un corpus moral o ético de comportamiento, como lo queramos llamar, que sí ha pasado a la sociedad israelí. Es decir, que de alguna manera el Palmaj sigue vivo a través de todos esos valores y de esos principios, aunque la ideología haya pasado a un segundo plano. ¿Es así, sí, o pero sí, no. Dentro de lo que es dentro de lo que es el comportamiento dentro del ejército israelí hacia los otros soldados, comandante Tatatán, sí. Pero no ha trascendido a la sociedad. No, en la sociedad tenemos, la sociedad es una cosa mucho más amplia. La sociedad israelí es mucho más variopinta. Y ha estado 70 y tantos años en una olla express de las más locas que ha inventado la historia. Pero y no creo que podemos distinguir aquí valores del Palmaj neto.
decir, estos son valores del Palmaj. Esto por un lado. Luego tenemos el problema de que no quiero entrar, porque creo que sería ya meter aquí una bomba atómica, que es los valores que tenemos hoy en la guerra con los palestinos, ¿vale? Ajá. Sí. No quiero entrar, pero no son los valores del Palmaj, esto claramente no son los valores haces bien. del Palmaj. Haces bien. Pero de todas formas, yo creo que si hablamos de legado moral o legado de comportamiento, el Palmaj existió, desapareció, participó en la creación del Estado. Yo creo que realmente, y vuelvo a lo de antes, la lucha ahora está en la memoria del Palmaj. ¿En qué simbolizó el Palmaj? Esos valores morales que tú decías, esa forma de entender el Estado, ahí es lo que queda el Palmaj. ¿Cómo no dejar que patrimonialicen y musealicen en mármol o en piedra algo que no es solamente piedra, sino que tiene un espíritu? Y yo creo que ahí es donde está el debate. Yo no quiero decir más nada, que ya son las 20. Sí. Además que Raquel y yo tenemos para rato como hablamos. Sí, pero probablemente sea el momento de escuchar a los asistentes a la mesa. Es decir, que si alguien de los asistentes quiere proponer alguna cuestión o hacer alguna consulta, pues este es el momento, porque ya estamos próximos a agotar el tiempo del que disponíamos. ¿Hay alguien que quiera? Buenas tardes, soy Carmen. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, daros gracias a todos los que habéis participado por el curso que hemos tenido, porque la verdad es que me ha encantado, o sea, porque habéis tocado muchísimos aspectos y nos ha dado a todos los que hemos escuchado una visión enorme. Y lo que más me ha gustado es que nos habéis dado mucho que pensar y no habéis intentado en ningún momento, ni incluso Rachel, que nos expuso su propia experiencia personal, condicionar nuestro pensamiento, ¿no? Y limitárnoslo, y nos habéis permitido en todo momento pensar. Entonces, gracias por eso, ¿no? Y bueno, yo estaba deseando, hace un mes justo estaba llegando a Israel con Rachel y sí he hablado del tema, y entonces estaba deseando comentar lo que he visto. Mi experiencia personal con Israel es similar a la de Antonio. Yo empecé en un kibutz y a mí aquel sentimiento que yo creo que todavía sí eran restos del Palmaj, sí me enamoró. Es el sustituir el nosotros por el yo. Cuando eres joven, bueno, me emocionó. Y desde entonces he seguido yendo cada X tiempo. Y lo que me ha asustado es lo que he visto, no decir asustar, sino sí inquietar en la realidad que yo me he encontrado ahora mismo en Israel. Coincidió con el día de la reunificación de Israel, y el ambiente que yo he vivido este año en Israel no es el mismo que había vivido en veces anteriores. Entonces me pareció que la idea del Palmaj, ahora en ese momento ni estaba ni se la esperaba. Entonces, estoy con Antonio en que quizás el Palmaj respondió a un momento, a unas necesidades, y bueno, tal vez debía cambiar y debía desaparecer, pero yo creo que los valores que los inspiró ahora mismo han desaparecido y no existen, y eso es lo que me da miedo con respecto... Miedo porque amo a Israel, ¿no? Quiero a Israel y quiero a alguna de su gente, no a todas, desde luego. Pero que si esos valores desaparecen, sea el propio Estado de Israel el que se autodestruya desde dentro, no necesiten enemigos exteriores, porque yo no estoy ni siquiera de acuerdo en que los valores se mantengan en instituciones como en el ejército. Se mantendrán a determinados niveles, pero no se mantienen, por ejemplo, a nivel de tropa, de soldados, de reemplazo, vamos a decir, niñatos de 18 años con un fusil que paran a personas en los puestos de inspección, que simplemente quieren ir a trabajar y que se dan la satisfacción de humillarlo. Entonces no me parece que esos fueran los valores del Palmaj. No creo que estén en todo el ejército, y lo peor es que no creo que no se mantengan en toda la sociedad.
y que entonces el Estado desaparezca, porque yo no sé ahora mismo cuál es la identidad del Estado de Israel. Bueno, ya no quiero hablar más. Probablemente entonces, muchas gracias. Pienso que probablemente la cuestión para otro posible ciclo sería cómo reactivar esos valores, porque si fueron necesarios en su momento y casi todos coincidimos en que se los echa de menos, ¿cómo los ponemos de nuevo en circulación? No sé qué se ocurre. ¿Quién quiere intervenir más? Bueno, yo quería hacer una, desde mi poco humilde conocimiento del tema y ante tanta autoridad sobre el tema, la verdad que lo voy a comentar con muchísima humildad y con muchísima prudencia, porque yo creo que, como dice Carmen, y como ha dicho Rachel antes, me da la impresión que se intentó construir desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del nacionalismo y desde el punto de vista de construir país, me refiero, desde un punto de vista nacionalista y con valores quizás, entre comillas, quizás con valores incluso socialistas, ¿no? Me da la impresión que se han cedido todos esos valores de solidaridad que intentaba aplicar el Palmaj, y de solidaridad y de universalidad, ¿no? Del socialismo o de la izquierda. Yo creo que ha cedido como ha ocurrido en la actualidad en demasiados países. Yo creo que poco a poco ha ido cediendo al otro aspecto, al aspecto nacionalista, ¿no? A un aspecto nacionalista, a un nacionalismo rancio, clasista, racista incluso, cuando habla Rachel de los askenazíes o los sefardíes. Y creo que y eso mezclado con este mundo globalizado, con este mundo en el que ya no solo es Israel hay intereses capitalistas, intereses de todo tipo que hace que la sociedad israelí nos haya decepcionado un poco, ¿no? Lo veíamos un poco la construcción de un país con unos valores no solo de construcción nacional, sino con unos valores de respeto, de solidaridad. Me da la impresión que ha cedido ante ese nacionalismo, ¿no? Que actualmente se ve en cualquier otro país, ¿no? Bueno, en fin, simplemente esto. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que disponemos de poco tiempo. Creo que sería el momento ¿Puedo hacer de... un comentario? Por supuesto. Sí, Claro. perdón que te interrumpí. No, hay dos cosas que a mí me impresionan de Israel. Primero, que es un país que ha sido construido sobre un rito de pasaje, que es el rito de pasaje por el ejército, con el cual se hace muy difícil la integración de la población que llegue a Israel por el derecho de retorno de una cierta edad que no va a pasar por el ejército. Es decir, ese valor integrativo del ejército no sé cómo explicarlo, pero es una complicación y además visto desde afuera, desde mi perspectiva, es muy sorprendente, ¿no? Es decir, quien no pasa por el ejército no llega académicamente a pertenecer, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, hablando con grupos sionistas, para ellos es al revés. Gael hizo hincapié en el momento de cambio que significó la Guerra de los 6 días, y creo que es cierto. Y por otro lado, hablando con grupos sionistas, particularmente la Organización Sionista Mundial, es muy curioso ver cómo ellos insisten en que el único momento en que no hubo judíos en Jerusalén fue entre el 48 y el 67, y por lo tanto ese momento de cambio de Gael adquiere otra perspectiva. Eso por un lado. Y por un tercer lado, muchos de los problemas que estamos planteando me parece que se plantean en toda sociedad toda sociedad en conflicto y toda sociedad que sale del conflicto. Es decir, desde la gente que cree tener el monopolio de la verdad, incluso una verdad que empieza a expresar desde el otro lado del espectro político al cual pertenecía antes, hasta los problemas de resolución de la vida cotidiana y la desconfianza entre distintos grupos. Era eso lo que quería comentar. Es una perspectiva un poco distinta. Y de nuevo, gracias por este ciclo. Muchísimas gracias. Yael, perdón, antes de pasar a la respuesta de Rachel y Antonio, ¿alguien más quiere intervenir? Lo digo por ir acotando porque ya se nos termina el tiempo.
Bien, pues pasamos entonces a ver qué tienen que decirnos Antonio y Rachel, porque ya el tiempo ya se nos agotó. Pero lo que yo tengo en claro, lo que he sacado en claro de toda la mesa redonda de esta tarde es que este ciclo no se puede quedar aquí. Necesitamos un segundo ciclo donde tratar todas estas cuestiones que os estamos proponiendo, Antonio, Rachel, y debéis de pensarlo. Es decir, que yo animaría que hicieseis un segundo ciclo donde poder tratar todos estos temas que han surgido, por ejemplo, después de vuestras intervenciones. Este es el momento que os dejo a vosotros pues, para que cerréis la mesa redonda, por favor. Totalmente de acuerdo. Otro ciclo, por favor. Sí, definitivamente. Sí, O sea, porque son cuestiones muy interesantes que quedan sin resolver, no puede ser. perfecto. Rachel, y no estamos locos cuando planteábamos el ciclo. Sí, pero yo pensaba que aquí que hay valores de amistad, tal, Sí. todo el mundo directamente nos ha tirado la toalla al siguiente ciclo, sabiendo que lo vamos a levantar enseguida. Sí, Bueno. ya veo aquí los valores de amistad. Yo voy a dejar a Rachel y que termine. Para mí ha sido un placer, era un reto y con mucha ganas. Pensad que yo estoy en un entorno donde solamente se puede hablar, con todo el respeto a mis compañeros que están aquí, que se dedican a eso, de temas medievales, nada más. Entonces, y sabéis que no estoy diciendo nada en contra, sino que yo siempre he sido más contemporáneo del Israel moderno, del Israel contemporáneo, y me costaba la vida. Y aquí he encontrado grandes compañeros y compañeras fundamentalmente que son valientes y que han decidido, oye, ¿por qué no? Vamos a hablar del Israel moderno en todos sus aspectos, vamos a hablar de la historia con su complejidad. Y es un reto y vamos a ello. De esto saldrá un libro que ya tendréis todos noticia de las distintas conferencias que se han dado en forma de libro, que seguro que lo tendréis. Rachel, te dejo. Bueno, primero también quiero sumarme a las gracias a todos, tanto a Antonio que ha venido con esta iniciativa y que ha insistido desde el principio, a los que se han sumado y al equipo, a Miguel Ángel aquí, a Tania, a María José Cano que nos ha apoyado, a Francisco Bedman, a Yael que nos ha apoyado desde Israel a la Casa del Palmar. Creo que no he olvidado a nadie y por supuesto que a todos los que habéis, que para mí sois parte totalmente, este tango se baila en dos y sin todos los que los aquí alumnos, compañeros, alumnas, compañeras que estáis aquí, que siempre, esto se puede hacer simplemente así, en este conjunto. Y no se puede hacer en el vacío. Así que, primero, muchísimas gracias a todos. Yo vengo de lo medieval y durante muchos años hice solamente medieval y ha pasado una cosa también gracias a este ciclo y también gracias a nuestro encuentro con la realidad israelí el mes pasado, que me ha hecho decidir que aquí hemos acabado la etapa medieval solamente de nuestra actividad. Creo que hemos empezado aquí una nueva etapa, que no es que lo medieval se va a morir, lo medieval va a seguir y vamos a seguir haciendo muchas cosas porque ese es un bebé muy importante que ya es un niño que se está muy bien criado y creo que este nuevo niño o este niño que lo hemos cogido aquí después de muchos años, que no tenía acogida en el trato ni académico, ni cultural, ni de conciencia aquí en la península, porque ha ocurrido algo raro por muchas razones que desde los años 90 se ha quedado este niño un poco marginado. El niño se llama todo lo que tiene que ver con Israel desde el final del 19 hasta el día de hoy, tanto la sociedad como la literatura, la historia, el cine, el teatro, la mentalidad, todo. Y lo único que nos hemos tratado era la lengua. Y aquí
como en Yom Kippur, Hatanu, Hashamnu, Bagadnu. Hemos pecado todos. Ahora, es verdad que hay aquí muchos parámetros que no vamos a entrar ahora porque estoy fuera de tiempo, pero que no tienen que ver con nosotros. Lo importante, y aquí voy a ser como mi abuelo, lo importante es la acción. ¿Qué hacemos a partir de este momento? Por supuesto que va a haber un siguiente ciclo. Bien. Pero también con cara al año que viene, y aquí Miguel Ángel te devuelvo con la misma moneda, Antonio ya lo sabe, Tania ya lo sabe, lo intuye. Aparte de otro ciclo, estamos construyendo una serie de cursos, de monografías. Ya hemos empezado el año pasado con algunos y la acogida ha sido muy buena y la idea es ampliar esta propuesta y estos cursos a los diferentes aspectos, no solamente del Palmaj, sino que Genial. Antonio ha empezado el primer día desde el inicio del Ishuv, desde cómo nace este embrión de la Israeliut moderna y contemporánea. Y ahora vamos a seguir con esto y ya os informaremos tanto a los que lo tendréis que dar los cursos como a los que van a participar en los cursos próximamente. Todo saldrá a la luz. Otra vez mis gracias a todos y todas. Y que Dios nos cuide y que podamos seguir en lo que estamos haciendo todos. Ojalá también de algún modo más híbrido y no solamente online. Esto también es otra toalla que aquí deja lanzada. Voy a parar la grabación. De acuerdo. Pues muchísimas gracias